Muy buenas tardes, hermanos. Es un placer estar con ustedes, aunque no podemos estar de manera física, pues compartir con ustedes esta última conferencia, esta última charla, que espero que les sirva de mucho. Es nuestro intento, nuestra intención de que podamos aprender cómo vivir mejor nuestras vidas cristianas y cómo responder después de una experiencia de pandemia a renovar nuestros ministerios. Ese es el objetivo de esta conferencia. Bien, en el capítulo 24 de San Mateo encontramos nosotros, tanto como en el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos y el capítulo 21 del libro de San Lucas, encontramos estos pequeños apocalipsis, porque aquí naturalmente no puedo en 40 minutos hablarles de todo el Apocalipsis, pero dice en el capítulo 21 de San Lucas, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bueno, esto lo dijo San Lucas hace 2000 años, o lo escribió San Lucas. Y pues hoy tenemos que releerlo en base a la luz, o mejor dicho, frente a los acontecimientos que estamos viviendo. Hay tres abordajes que se hacen normalmente del libro de Apocalipsis y la literatura apocalíptica que está muy en boga en la actualidad. Uno de esos enfoques es el enfoque del llamado. Esos están en los capítulos 1 hasta 3 del libro de Apocalipsis. También está el enfoque del terror, ver solo las cosas de la gran tribulación, de las cosas que vendrán al fin del mundo y que los cuerpos celestes se desmantelarán y todo eso. Pero está el enfoque de esperanza, está el enfoque de ministración, está el enfoque en el cual nosotros podemos construir nuestros ministerios. Bien. Entonces, como introducción, podemos hablar de las cosas que hemos visto, como el mismo escritor del libro de Apocalipsis lo dice. ¿Qué hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Yo, por lo menos, soy del siglo pasado, nací en medio de la segunda gran conflagración mundial, precisamente cuando estaban preparando las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Unos años antes, apenas 10, 12 años antes, estuvo la Primera Guerra Mundial. Hemos visto imperios levantarse y caerse. No solamente los hemos visto, es decir, no los hemos visto en vivo, pero los leemos en la Biblia, los leemos en libros, los leemos en los libros de historia y particularmente la Biblia. Los imperios antiguos, los dominios territoriales por medio de los ejércitos, las potencias militares tratando de doblegar el mundo, las potencias económicas, que es lo más común que hoy estamos viendo, potencias económicas tratando de dominar las economías más pequeñas. ¿Y qué es eso si no es la imagen de lo que el Señor nos ha dicho en la palabra, particularmente en el libro de Daniel? La gran estatua de Nabucodonosor. Reinos se levantan y reinos caen. Pero ¿cuál es la conclusión de ese mensaje? La conclusión es que al final se desprende una gran piedra, una gran roca que simboliza el reinado, el poderío, la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre se aproxima a venir. Y el Señor va a venir de varias maneras. No voy a discutir eso hoy. Solo hablemos de que el Señor viene. Viene en juicio, viene para reinar, viene para morar en nuestros corazones, viene para ayudarnos en nuestro ministerio. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es esta escritura, esta porción que tiene San Lucas aquí, que dice: cuando vean estas cosas, levanten la cabeza. Erguíos, dice la versión Reina Valera, y alcen la cabeza, porque su redención está cerca. ¿Por qué nos estará pidiendo el Señor levantar nuestra cabeza? Es aquí donde quiero enfatizar en toda la presentación que voy a hacer. ¿Por qué debemos levantar nuestra cabeza? De repente porque hemos tenido la cabeza muy agachada, viendo nuestras propias cosas, viendo las cosas de la tierra, viendo las riquezas, el engaño de las riquezas que dice la parábola de los terrenos, viendo las cosas como nuestro ministerio es tomado en cuenta, o como nuestra manera de hacer las cosas
es reconocido por otros, cómo conseguimos mejores recursos. De repente hemos tenido la cabeza muy abajo y ahora hay que levantarla. Es así como en los partidos de los equipos, ¿verdad? Háblese del baloncesto, del fútbol. Cuando una persona, un jugador lleva la pelota, ¿verdad? ¿Cuándo tiene que levantar la cabeza? Cuando tiene que ver al otro, cuando tiene que considerar las posibilidades, las capacidades, la energía que tiene el otro que tal vez no lo tengo yo. Entonces, hemos visto entonces nosotros imperios levantarse, imperios caer. Hemos visto cómo la palabra de Dios nos invita a que nosotros no debemos estar comprometidos con ningún poder de estos imperios, sino con el reino de nuestro Señor Jesucristo, y por eso hay que levantar la cabeza. ¿Para qué otra cosa hay que levantar la cabeza? Viendo, analizando, considerando, reflexionando, haciendo exégesis de cómo un pueblo de Dios, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, bueno, y en parte del Nuevo Testamento también, muchas veces obediente al Señor, pero la mayor parte de veces desobediente al Señor, desoyendo la voz profética y rebelándose contra Dios. Entonces, ¿qué otra cosa podemos nosotros encontrar aquí cuando la palabra nos invita a levantar nuestra cabeza? Pues hoy una iglesia que se ha levantado, que ha crecido, que tiene 2000 años de ministerio, que tiene 2000 años de estar en la tierra y que en algunos puntos, en algunos momentos ha sido perseguida, ha sufrido, en otros momentos se ha levantado y ha sido rica. La Odisea, como lo tenemos ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis. En otros momentos encontramos la iglesia también muy apartada. En este momento tenemos apostasía, tenemos falsos maestros, y aquí probablemente necesitemos reflexionar, dedicar un poco más de tiempo a la reflexión, al análisis, a la exégesis, diría yo, por lo menos al estudio inductivo de estos pasajes. Hemos visto grandes poderes enriquecerse a costa de los más pobres y los marginados. Hemos visto guerras, hambres. Yo recuerdo en mi niñez cuando miraba sequías y miraba hambre, cuando costaba mucho la libra de frijoles, y eso lo estamos viendo hoy y probablemente lo veamos con más frecuencia y lo veamos más de cerca en los años que vienen. Hemos visto cómo muchos están buscando siempre enriquecerse más y sin mirar al otro la necesidad que tiene de esos recursos para poder seguir adelante en su vida. Entonces, sobre todas estas cosas, la primera cosa o lo más importante que el Señor nos está diciendo aquí en la palabra del Apocalipsis es que levantemos nuestras cabezas. No lo dice en el Apocalipsis como libro, pero lo dice Jesús en su pequeño Apocalipsis. Si usted nota entonces ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Podemos ahora abrir nuestras Biblias. No voy a estar leyendo porque no tengo aquí las facilidades de hacerlo tan dinámico lo que estoy diciendo si estoy leyendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús al decir que levanten la cabeza? Bueno, en primer lugar, el Señor Jesucristo nos está diciendo que levantemos nuestras cabezas para revisar nuestros ministerios, nuestras personas, nuestras comunidades cristianas, nuestro mundo allí a nuestro alrededor, que lo revisemos para ver si estamos en fe, como dice San Pablo. Eso lo tenemos en estos capítulos del 1 al 3 del libro de Apocalipsis. Si ustedes releen eso, que aquí no lo puedo hacer por esta cosa del tiempo, se lo voy a recordar. ¿Qué dicen estos primeros capítulos del Apocalipsis? Dice, mírense a ustedes. Iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Iglesia de Esmirna, yo estoy contigo en medio del sufrimiento. Iglesia de Sardis, tenga cuidado. No recuerdo allí la expresión, pero en el caso de la iglesia de la Odisea dice, tenga cuidado, póngase caliente en el Señor, no sea tibio, mejor que seas frío y no tibio. ¿Qué está diciendo en estos 3 capítulos? Si regresamos al capítulo 1, está diciendo, mírenme a mí,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que anda en medio de los 7 candeleros. El Señor está en medio de los 7 candeleros, hoy está en medio de nosotros. Mírenme a mí, el que tiene ojos penetrantes, como para ver lo que los demás no pueden ver. Mírenme a mí, el que se ciñe con un cinto de oro. Miren este personaje que nos enseña cómo vivir la vida y cómo servir a los demás y cómo poner su vida por los demás. Esa es la primera cosa que yo encuentro que el Señor nos está diciendo. Revisen su vida. ¿Por qué está usted viviendo su vida cristiana? ¿Por qué es un obrero cristiano? ¿Por qué es un pastor? ¿Por qué es un profeta? ¿Por qué es un maestro? ¿Porque quiere que lo vean? ¿Porque quiere ganar dinero? ¿Porque quiere lograr notoriedad? ¿Porque quiere llegar a la pantalla del televisor? ¿O porque quiere tener cuentas en el banco? ¿O porque quiere tener una catedral de cristal? Revise sus motivaciones. Eso es la primera cosa a lo que el Señor nos está llamando aquí, a levantar nuestras cabezas. Aquí lo dice, ya se los leí en el capítulo 21 de San Lucas, versículo 8, por si no lo habían captado y si pueden repasarlo allí. En segundo lugar, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Apocalipsis acerca de de cómo nosotros podemos, aparte de comenzar por hacernos una autoevaluación de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestros ministerios, aparte de eso, dice el Señor Jesucristo, aprendan a identificar lo que es correcto, aprendan a identificar lo que es justo, aprendan a identificar lo que imita y construye, lo que imita a Jesucristo y construye el reino de Dios. Vámonos al capítulo 24 de San Mateo. Y usted, si tiene oportunidad, ahí ábralo rápidamente. Yo no lo he querido hacer para no entretener la dinámica de una grabación como esta o de un mensaje como este, sino que seguir adelante. Dice el capítulo 24 de Mateo, versículos 4 y 5. Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, aún a los escogidos. ¿Le puso atención a esa palabra? Bueno, son los que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Si usted lee aquí, por eso es que yo aquí me desmarco un tanto de la interpretación del dispensacionalismo clásico que habla de el anticristo, está hablando de la religión falsa, del que viene en nombre de, pero no es, del que predica el evangelio, pero está equivocado, porque no está conforme a la palabra de Dios. Por eso, y aquí en este punto, déjeme afianzar una idea que es bien importante. No solamente estudie el Apocalipsis en base a las doctrinas aprendidas acerca de lo que es la escatología. Tome los pasajes de la Biblia y estúdielos por sí solo. Por ejemplo, yo en estudiar nuevamente esto encontré ese tema que todavía me llena de mucha angustia, de la gran tribulación. El sistema dispensacionalista enseña que la gran tribulación es las 70 semanas de Daniel. Leyendo el capítulo 9 de las 70 semanas de Daniel, yo encuentro que esta tribulación es de los judíos y que las 70 semanas es de los judíos. No son 69 semanas, las 70 también. Si usted lo lee desprendiéndose de una doctrina que ya hemos aprendido y que nos la han enseñado y que nos han dicho, luego empiezan los sistemas teológicos y doctrinales, muchas veces comienzan a tratar de calcular fechas, que el rapto va a ser antes de esto y que la gran tribulación va a ser después de esto y que la parucía va a ser antes del milenio o en medio del milenio o en medio de la gran tribulación. ¿Sabe qué? No seamos necios. El Señor Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, porque es un asunto que el Señor puso en su sola potestad. Por eso cuando los discípulos le preguntaron, y me llamó la atención releer el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el cual en el versículo 6
Los discípulos le preguntan a Jesús antes de la ascensión y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía están pensando en el reino de Israel, y en efecto la promesa es de la restauración del reino de Israel. Sí que así lo es literal eso. Pero fíjese que leyendo unos versículos anteriores dice que les había enseñado muchas cosas acerca del reino de Dios. Y yo me hice la pregunta: ¿les habrá enseñado Jesús cuando les habló acerca del reino de Dios, acerca del milenio? Porque es un tema muy controversial, muy problemático, y mucha gente trata de colocarlo aquí, de colocarlo allá, de que la segunda venida va a ser aquí, de que va a ser allá. Yo no dudo del reino del Señor Jesucristo, pero sí tengo mis reservas en cuanto a la interpretación de cómo se identifique eso. ¿Sabe por qué? Por las palabras del mismo Señor Jesucristo. Porque ¿qué les contesta Él cuando ellos le dijeron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. A ustedes les interesa, ustedes todavía tienen la cabeza abajo. A ustedes les interesa este reino de aquí de la tierra. A ustedes les interesa, como Juan y Santiago, a qué lado van a estar, al lado del reino. A mí no me interesa eso, me interesa la propagación del reino. Y volviendo al capítulo 24 de San Mateo, no lo puedo seguir así versículo por versículo en esta ocasión, pero dice él: y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Así que de lo que puede estar seguro usted, y puedo estar seguro yo, que ahorita, esto no es el fin. Al final del pasaje, cuando usted lo lee detenidamente, sin esos enmarañamientos de las doctrinas que nos han enseñado, dice el Señor Jesucristo, entonces, que al final, dice, de todo será predicado el mensaje del Evangelio, y entonces vendrá el fin. Y entonces, entre los discípulos, claro, tenemos que reubicar, no lo estoy haciendo hoy, las partes que Él les expresa a los judíos, hasta la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo en el año 70, y apartar esas cosas de lo que se llama el fin. Y al fin dice que después de aquella gran tribulación, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y en uno dice la señal, en otro dice aparecerá el Hijo del Hombre, si usted lee en comparación los tres apocalipsis. Entonces el Señor nos está diciendo: la tarea de nosotros es mantenernos puros, no solamente nosotros, sino mantener pura la iglesia, depurada de aquellos que se dicen ser Cristos, de aquellos que se dicen ser profetas, maestros, enseñadores, pero que son falsos. Se requiere mucho discernimiento y mucha espiritualidad. Hay que identificarlos. Judas lo puso muy claro: esos son nubes sin agua, dice. Esos son falsos que no han aprendido de la palabra de Dios. Repase la carta de San Judas. Repase el capítulo 2 de Primera de Juan, juntamente con este Apocalipsis del capítulo 24 de San Mateo. Tercero, para poder interpretar a estos falsos apóstoles, a estos falsos maestros, la palabra de Dios nos presenta algunos parámetros. Ya aquí la Biblia nos dice cuáles son esas características. Pero fíjese que repasando yo esta cosa de cómo identificar a los que no son verdaderos, encontré este libro, este documento que casi halló cabida en el canon del Nuevo Testamento, que es la doctrina de los 12 o la Didaché, y dice: no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene el modo de vida del Señor. En efecto, por el modo de vida se distinguirá. ¿Qué dice Jesús allá en el Sermón del Monte? Por sus frutos los conoceréis. Más adelante dicen en el capítulo sobre los apóstoles y los maestros,
en el versículo 12 de la Didaché, ¿verdad? No lo busque en la Biblia. Pero el que dice en espíritu, deme dinero o cualquiera otra cosa, no le presten oído. En cambio, si dice que se dé a los necesitados, nadie lo juzgue. Mire lo que está diciendo. Más adelante dice, si no tiene oficio, dice que cuando llega un profeta, un predicador a predicar, que le abran las puertas. Pero que si dice que se va a quedar otro día, pues denle alimento y hospedaje por otro día. Pero si dice que se va a quedar por mucho tiempo, dice tiene que trabajar. Y si no tiene oficio, dice provean según su prudencia, de modo que no viva entre ustedes cristiano alguno ocioso, dice. Mira lo que dice. Si no quiere aceptar esto, se trata de un traficante de Cristo. Entonces hay que aprender a identificar a los que son idénticos, a los que son parecidos a Jesucristo. Es el verdadero discípulo, el profeta, el pastor, el apóstol, el predicador, porque todos estos títulos están ahí en la Biblia. Verdadero es un imitador de Jesucristo, de su vida, de su pulcritud, de su manera de hacer ministerio, de su manera de predicar la palabra, de su manera de servir, de su manera de darse a los demás. Enseña con su conducta, no pide dinero, enseña a otros o los disipula. ¿Cuántos discípulos tiene? ¿Quién los siguen en ese modo de vida? Prefiere dar de lo que tiene y no estar pidiendo. Ese es el principio fundamental de cómo distinguir los falsos maestros. En tercer lugar, ¿qué es levantar nuestras cabezas? Levantemos nuestra cabeza. No estemos viendo solo estas cosas de la tierra. Mantener, guardar, preservar. Estas son tres palabras que abundan en todo el libro de Apocalipsis. Vuelva a leer y encuentre esas palabras. Dice, retén lo que tienes, mantenerlo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Y los que perseveran en la fe. Ese es el llamado ya en el siguiente capítulo del libro de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, en donde Jesús deja de hablar de estas cosas y viene diciendo, estas son las características de los seguidores del reino. Y aquí en este capítulo, con lo que comienza es con una parábola que todo el mundo conocemos. La parábola de las 10 vírgenes, o de las 10 doncellas, de las 10 muchachas, dice la versión popular. ¿Cuál es la enseñanza básica de esta parábola? Que algunas no llevaban suficiente aceite. ¿Sabe qué? Tenían la cabeza agachada, viendo para abajo, viendo su templo, viendo a su perro, viendo los partidos de fútbol, las cosas de este mundo. No estoy diciendo que todas las cosas sean del todo pecaminosas. Aún los negocios son importantes. Y esa es otra parte ¿qué es lo que dice San Pablo? Cuando da instrucciones precisamente a predicadores, a profetas que andaban allí itinerantes predicando, dice, el que no trabaja que no coma. Pero a otros les dice luego de que ustedes estén establecidos, procuren ocuparse en sus negocios. No anden allí diciendo, yo como soy profeta, como soy apóstol, como soy el predicador, tienen que darme tanto. No, hay que preservar la fe de esa manera, y de esa manera mantener la llamita encendida para alumbrar, para iluminar bien qué es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces hay que mantener la lámpara encendida. En el libro de Apocalipsis estas palabras se repiten, y en el capítulo 25 de San Mateo, cuando Jesús nos da esta parábola, es lo que nos advierte. No estén esperando que los otros les van a dar aceite. Mantenga su propio aceite. Iglesia, mantenga su propio aceite. El fuego de la espiritualidad, el fuego de la predicación, el fuego del servicio, el fuego de aquello que glorifica el nombre de Dios. Y cuando volvamos a leer estos pasajes, otra vez, y esto lo voy a enfatizar, tratemos por un momento de desenmarañarnos, de quitarnos de la cabeza cualquier otra doctrina, y volvamos aquí a ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la doctrina. Lo que nos enseña esta parábola de las vírgenes es la necesidad de no ser fatuos, de no ser descuidados,
de no ser mantener la cabeza agachada, sino que hay que levantar la cabeza y encender la lámpara, ¿verdad? Esa es la enseñanza central. Bien, vamos a un cuarto punto. En el libro de Apocalipsis encontramos una cantidad de exhortaciones a mantener nuestros vestidos limpios, a limpiarnos, a vestirnos de lino fino, a vestirnos de blanco. Por eso me vestí yo así hoy, ¿verdad? Simbólicamente, para estar con ustedes. Si usted lee y busca esas palabras, esos términos, en todo el libro de Apocalipsis, 7 veces habla de que hay grupos con vestiduras blancas. Hay ángeles con vestiduras blancas, la multitud de todas las lenguas y de todas las tribus se visten con vestiduras blancas. Los ángeles se visten con vestiduras blancas, y los que tocan las trompetas, ¿verdad? Y también encontramos la palabra velar. 3 veces encontramos la palabra velar, pero 11 veces en todo el libro de Apocalipsis encontramos la palabra guardar. Entonces, ¿de qué está hablando? De vestirnos, de guardarnos, de limpiar nuestras vestiduras, de guardar nuestras vestiduras blancas. Y sabe, todo mundo, ya eso casi como por lógica, ¿verdad? Identificamos porque es lógico, ¿verdad? Que lo blanco es el símbolo de la pureza, claro que sí. ¿Es el símbolo de la santidad? Claro que sí. No podemos negar eso en toda la Biblia, no solamente en el libro de Apocalipsis. Pero a mí me impresionó desde hace varios años que revisé qué es vestirse con vestiduras blancas. ¿Recuerda la parábola, la otra parábola de Jesús de la fiesta de bodas? ¿Qué pasó con la fiesta de bodas? Compare esa parábola con el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Recuerda? Las bodas del Cordero, ¿verdad? ¿Recuerda la parábola? ¿Qué pasó? Que vino el maestresala, el encargado de la fiesta, y encontró a uno que no estaba vestido de boda. ¿Y qué pasó? Le dijo el señor de la fiesta de bodas que lo sacaran, que lo ataran de pies y manos y que lo ataran a las tinieblas de afuera. Vuelva a repasar el capítulo 19 de Apocalipsis. Todo el mundo lo ha leído, pero sabe que no hemos reparado en el versículo 8. ¿Cómo es que nos vestimos de vestiduras blancas? ¿Cómo es que nos mantenemos limpios? ¿Cómo es que velamos por mantener la voluntad del Señor? ¿Cómo es que lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero? ¿Qué maneras? Lea el versículo 8 y ahí dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio. ¿Y qué dice después? Porque el lino fino es las acciones de los santos. ¿Estamos vistiéndonos de lino fino? ¿Estamos vistiéndonos con las buenas acciones? Yo estoy rebelándome contra la doctrina de muchos cristianos evangélicos que tiran las buenas obras por allá y dicen, como eso no me salva, a mí no me importa. ¿Sabe qué? No se está vistiendo de lino fino. 5, y ya voy concluyendo. El Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis nos invita a edificarnos los unos a los otros. En Hebreos 11, versículos 24 y 25, ¿se acuerda de ese pasaje que es muy conocido? Muchos lo citamos en nuestra predicación. Dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso esta pandemia nos tiene así un poco delicados, ¿verdad? Porque no nos podemos congregar. Pero no es que no se puede congregar del todo. Si usted se junta hoy, ya en medio de la pandemia, con todas esas medidas, precauciones, porque también Dios nos ha ordenado que seamos sabios, ¿verdad? Que tengamos sentido común. Podemos edificarnos los unos a los otros. En Mateo capítulo 22, versículos 12 a 13, y ya lo mencioné, Apocalipsis 19, 8, nos invita a que unos a otros nos ayudemos a que mantengamos nuestras vestiduras blancas, a que creemos una comunidad en la cual nos estimulamos los unos a los otros a las buenas obras,
a que nos edifiquemos, como dice ahí en el capítulo 11 de Hebreos, nos edificándonos unos a otros. Y es un llamado para considerarnos los unos a los otros, especialmente en estos tiempos, cuando por tener muy agachada la cabeza, viendo hacia abajo, no hemos vuelto a ver a nuestro vecino, a nuestro hermano que tiene necesidad, o que tal vez aquel hermano no tiene la misma opinión que yo tengo, o no ministra o predica de la misma manera como yo predico. Y entonces lo rechazo, no me vuelvo a acordar de él, no le doy la llamadita, no lo considero y peco contra el principio de la palabra de Dios en el capítulo 12 de Romanos, que dice que debemos de tener en alta estima a los demás como más importantes, como mayores, como de mayor estima a los otros antes que a nosotros mismos. El edificarnos los unos a los otros implica aguantar nuestras deficiencias, o mejor dicho, las deficiencias de los demás. Aguantar nuestras diferencias de la manera como pensamos en política, cómo pensamos en la administración de la iglesia, cómo proponemos una doctrina, como lo que yo estoy diciendo. Yo respeto a los estudiosos del Apocalipsis y de la escatología, y no los voy a desechar, pero no los voy a anatemizar, no los voy a mandar al infierno, sino que quiero ayudarles a que construyamos una comunidad en la cual nos edificamos los unos a los otros. Bien, ahora en estos pocos minutos que me quedan, quiero hablar acerca de los conceptos de cómo esto calza con lo que se llama el nuevo orden mundial. Bueno, al principio mencionaba que hemos visto imperios o hemos leído de imperios que se han levantado y han caído. Y los presentes se han levantado y van a caer también. Esta semana apareció la noticia ahí en redes sociales, todavía no lo hemos visto en los medios formales, de que ya hay una nueva moneda en el mundo a partir de la China, la moneda electrónica. Ya no se van a necesitar billetes ni moneda, y que esa moneda está respaldada en el oro. Bueno, es el surgimiento de un nuevo imperio, no sé, lo más seguro que sí. Hemos visto otros imperios en Europa, los Estados Unidos, en el resto del mundo. Se han levantado muchos otros imperios, pero también caen, porque caen por las mismas razones, por no considerar los principios del reinado del Señor, del reino de los cielos. Entonces, ¿qué es un nuevo orden mundial? Pues nuevos órdenes han habido cada vez que cae un imperio. Cayó el imperio babilónico, se vino un nuevo orden, el de los asirios. Cayeron los asirios, vino el nuevo orden, el de los medo-persas. Y así sucesivamente hasta el imperio romano, que fue de los más poderosos y de los más pujantes en el mundo. Ahora hay nuevos imperios basados en la guerra, basados en la economía, en la riqueza, en el patrón oro. Los mares están, desgraciadamente, y eso va con el toque de la séptima trompeta y el derrame de las copas de la ira, probablemente en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 9, 10, capítulo 11 del libro de Apocalipsis, se están gestando nuevos imperios. Hoy dicen que hay este cúmulo de organizaciones excesivamente ricas que ya no van a permitir que tal país tenga tal gobierno y que los Estados Unidos elija a su presidente y que Honduras, Brasil o Alemania elija su propio presidente, porque aunque los elijan, quienes en realidad van a gobernar el mundo es el poder de la moneda, es el poder de la riqueza, y que ellos son los que van a poner y a quitar reyes y gobernantes. Bueno, los nuevos órdenes han estado, valga la redundancia, a la orden del día con esta cuestión de cada vez que se levanta y cae un nuevo imperio. Hoy estamos frente a la posibilidad de que este o estos nuevos imperios vengan con un nuevo orden que van a gobernar no solamente la economía, sino que probablemente van a querer gobernar la religión, y aquí donde viene la falsedad de la religión. Cuidado, por eso yo soy
contrario a la idea de que estemos siempre ahí codeándonos y esperando que el gobierno nos resuelva tales y tales cosas, que nos dé subsidios, que nos dé esto, que nos dé el otro. Eso no es de la iglesia. Escúcheme esto que le voy a decir. La iglesia verdadera nunca ha necesitado que ningún gobierno, ningún patrón, oro, plata o lo que sea, o papel, moneda o electrónica, subsidie el ministerio de la iglesia. Porque precisamente es por eso que la iglesia se ha corrompido en siglos anteriores. Entonces el nuevo orden mundial va a estar bregando con todas estas cosas. Es un nuevo orden que no nos alarmemos. Como decía un político por acá, yo no sé de qué se asustan. Vino una cantidad de nuevos órdenes mundiales en la antigüedad. Hoy hemos estado bajo órdenes de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de, qué sé yo, otros imperios y gobiernos. Y de que se asustan, va a venir otro. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando? A levantar nuestras cabezas para ver los desafíos que tenemos, no de mirar el terror que puede traernos, sino la esperanza. Entonces tenemos que trabajar por un mundo mejor. Yo tengo mucha pena con algunas personas que piensan, de todas maneras, como este mundo se va a destruir, de todas maneras, como todo se va a calcinar, según lo que dice el capítulo 3 de Segunda de Pedro, que los elementos ardiendo serán quemados, entonces ¿para qué me va a importar este mundo? No, aunque nosotros no podemos por nosotros mismos construir el reino de Dios en este mundo, imitemos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra sociedad, lo que es, cómo sería vivir bajo el régimen del reino de Dios. ¿Qué es lo que tiene que llevarnos a eso? No dejarnos engañar. Vuelva a leer el capítulo 24 de San Mateo. Cuando todas estas cosas suceden, dice Jesús, no se asusten. No se asusten porque todavía no es el fin. Porque para que venga el fin, por cierto, tenemos que predicar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. No se asusten. Acompañen al que está sufriendo en medio de la epidemia, del dolor, de la enfermedad, de la hecatombe. Estén con él, sirvan como Jesús lo hiciera para hacer sentir la presencia del reino. Cuando hablamos de levantar nuestras cabezas para traer esperanza a este mundo, es hacer la parte nuestra para hacer sentir la presencia del reino de Dios. Los ciegos que vean, los cojos que anden, los muertos que sean resucitados, los que tenían tristeza que sean restaurados. No se confíen volviéndose insensibles, no duerman, no sean como los borrachos, dice Pablo, sino que levanten la cabeza porque el mundo está esperando que demostremos la presencia del reino de Dios. La Didaché nos dice, en efecto, al crecer la iniquidad de los hombres se odiarán entre sí y se perseguirán y se traicionarán. Entonces aparecerá el seductor del mundo como el Hijo de Dios, dice. Entonces la humanidad será sometida a prueba y muchos se escandalizarán y perecerán. Pero nosotros tenemos que construir con esperanza. Entonces aparecerán las señales. Pero esa esperanza no será construida con los patrones políticos y económicos de este mundo. Más bien, tienen que ver al contrario con estos patrones políticos y de las riquezas de este mundo. Construimos con la esperanza un mundo mejor, enseñando, modelando, compartiendo lo que somos y lo poco que tenemos, la administración de los bienes con lo poco que el Señor nos ha dado para mantener la fe, el amor y la esperanza del reino de los cielos. Por eso, aquí encontramos las palabras de Jesús con las que cierro, que dice, pero que seamos sal y que seamos luz. Pero Él dice, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada y ser hollada por los hombres. Seamos luz, hagamos sustentar la presencia del reino de Dios entre nosotros hoy, aún en
la nueva normalidad como se le ha llamado en la globalización presente. Bendiciones.